Hola, soy Guillermo Torres Quirós y es nuestra columna política semanal. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque estamos cumpliendo un año de que la 4T llegó al poder después de una lucha que hizo López Obrador histórica. Por mucho tiempo estuvo él buscando la presidencia de la República, convirtiéndose en el líder natural de la oposición en el sexenio anterior. Pues López Obrador llega. ¿Y qué ha pasado? Vamos a hacer una rápida evaluación en distintos temas de lo que ha sido este primer año de López Obrador como presidente de México. Primero, el tema económico. López Obrador hablaba de que México tendría un crecimiento del 4%. Después dijo que el 2%. Después que el 1%. Lo que es un hecho es que este año el país no va a crecer. Y las proyecciones que han hecho algunos organismos como el Banco de México, como INEGI o algunas calificadoras internacionales es que incluso tendríamos un decrecimiento del menos 0.2 o menos 0.4%. Lo que es un hecho es que sería uno de los peores arranques de un presidente en la era moderna. Sin contar el caso de Ernesto Zedillo, que tuvo el error de diciembre. Pero bueno, esa es materia económica. No hubo ese crecimiento que tanto esperaba el observador, aunque él diga que tiene otros datos. Segundo tema, política internacional. ¿Cómo le ha ido al observador en la política internacional? Bueno, para empezar tiene un canciller ahí, pues que tiene aspiraciones presidenciales, nadie lo puede negar. Me refiero a Marcelo Ebrard, quien realmente se ha metido de fondo a llevar ese tema. Interesante, porque el presidente pareciera no le importa lo que pasa en el exterior, salvo que sean sus amigos, pues amigos latinoamericanos que piensan como él, que fue el caso de Evo Morales. Salvo lo que acaba de pasar de traer a Evo Morales de Sudamérica, de Bolivia, pues López Obrador se había permanecido ajeno en gran parte a lo que pasaba en el mundo. Su ausencia en el grupo G20, en la reunión de Tokio, López Obrador no ha salido del país en su primer año. No ha ido ni siquiera a Centroamérica. Vamos, parecía que el presidente no le interesa su figura internacional. Y esto de alguna manera se ve reflejado en el tema de cómo se ve México en el exterior. Pareciera que las únicas dos referencias que se han dado de México en este primer año tiene que ser, por un lado, lo que sucedió con el Grupo de Lima. Este Grupo de Lima que impulsó el gobierno de Peña junto con otros países de América Latina para hacer un frente al gobierno de Nicolás Maduro y al gobierno de Venezuela. Y que a la llegada de López Obrador, por la vía de Marcelo Ebrard, México se declaró neutro ante la llegada de Juan Guaidó. Y bueno, esto de alguna manera desequilibró la visión y la imagen que tenía México con el tema de Venezuela. Solo países como Nicaragua o como Bolivia terminaron apoyando a Nicolás Maduro. Y eso de alguna manera pues se refleja el caso de que quiere México quedar como un aliado de países que no se caracterizan por ser muy democráticos. Y el otro, pues la llegada de Evo Morales, haberle ofrecido el asilo político y tenerlo hoy en día como un rockstar de la política de América Latina, pues a sabiendas de que fue un presidente que hizo un fraude electoral. Pero bueno, salvo esos casos, la ausencia del gobierno mexicano en materia internacional es lamentable. Aquí viene nuevamente el tema México con Estados Unidos. Es que es un tema que hay que analizar, hay que profundizar. Porque el mismo Donald Trump lo ha dicho. Este presidente de México me cae mejor que el anterior. Aunque tenga ideas socialistas, lo dijo en una entrevista recientemente a Donald Trump, dice, pues López Obrador me cae bien, es un presidente más popular, un poco más accesible en muchos sentidos, pero pues sí, dice Donald Trump, es un gobierno que no se está interesando por el combate al crimen organizado. Y ante la insistencia de varios actores locales en Estados Unidos que piden que los cárteles de narcotráfico sean considerados
grupos terroristas, pues viene una nueva batalla contra el gobierno López Obradorista. Pero ¿qué ha hecho López Obrador con Estados Unidos? Pues ha doblado las manitas, es la realidad. El tema de una amenaza de aranceles por el tema migratorio. La insistencia de Donald Trump de poner un muro en la zona fronteriza. Y bueno, para desgracia de López Obrador, Donald Trump busca la reelección. Todo aquello que suene que va a traer votos, pues lo va a tener Donald Trump en su narrativa, en su discurso. Y López Obrador, pues de alguna manera tendrá que bajar las monitas. Es interesante el caso migratorio, porque al iniciar este gobierno se hicieron incluso eventos oficiales recibiendo por parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los hermanos migrantes centroamericanos. Y ahora ni siquiera los dejan pasar en la frontera sur de este país. Entonces, pues digamos que en política internacional, pues no estamos muy bien evaluados. Y aquí viene otro tema que es un tema muy importante, el tema de la seguridad. Vamos a terminar 2019 como el año más violento, con el mayor número de homicidios en la historia reciente de nuestro país. Estamos hablando de que llegaremos a la cifra de un poco más de 30,000 homicidios. Algo que no era ni siquiera imaginable hace incluso 10 años, cuando estaba la lucha del crimen organizado por parte del propio Felipe Calderón y toda esta narrativa de la lucha encarnizada por el tema de sanear el país con el tema narcotráfico. La verdad es que en el tema de seguridad no ha habido estrategia. La única estrategia que ha querido mostrar López Obrador es la creación de una guardia nacional que no ha tenido la aceptación, ni incluso llegó a reclutar la gente que ellos buscaban, que iba de forma natural a sumarse. Ha tenido que traerse a miembros de la Policía Federal, muchos de los cuales ni siquiera quieren ser parte de esta Guardia Nacional. Y pues no hay estrategia. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, no tiene experiencia en la materia. Y tenemos un fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que es amigo del presidente. Entonces, en el tema de seguridad no se ve estrategia, no se ven acciones. Lo más, digamos, llamativo que llegó a decir López Obrador desde campaña era que habría amnistía a aquellos miembros del crimen organizado, aquellos delincuentes que quisieran de alguna manera salirse de ahí. Y López Obrador nos regaló momentos como el fuchihuácala, o que iban a regañar a los delincuentes las mamás y las abuelitas. La verdad es que no hay algo concreto, las cifras están en aumento, y un gobierno como el de López Obrador, que prometió establecer la paz, tienen personajes como por ejemplo Javier Sicilia, a un crítico fuerte de la actual administración. No hay decomisos fuertes, no hay vinculación y coordinación en el tema de seguridad y no se ve luz en la materia. En otro de los temas es la política social. ¿Qué ha pasado con la política social? Bueno, pues hay que decirlo. López Obrador no nos está inventando, no está de alguna manera sorprendiéndonos. Siempre desde que fue jefe de gobierno destinó los recursos públicos para ciertos miembros de la sociedad que por cierto pues tienen varias características particulares, condiciones económicas pobres, varios de ellos única y exclusivamente en edad de votación. Y podríamos decirlo, muchos de estos grupos vulnerables son grupos que efectivamente necesitan el apoyo, pero que en lugar de dar algún mecanismo, alguna metodología para que se integren a la vida económica del país, lo que terminamos viendo es que se les da solamente el recurso, se les da el apoyo económico. En otras palabras, no se les enseña a pescar, se les da el pescado. Y esto trae consecuencias. López Obrador ha dado recursos a los adultos mayores, a las madres solteras, a los discapacitados, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis, a otros que están estudiando, los famosos becarios, a varios grupos para que siembren en el país, pero
no está haciendo una política donde haya una verdadera vinculación para el desarrollo. Lo que está haciendo es dar dádivas con fines electorales. No queda la menor de las dudas. Ya lo ha hecho. No nos sorprendamos con que el Obrador de repente está haciendo esto. No, lo hizo cuando fue jefe de gobierno. Sabe el caminito. Y la opacidad es uno de los principales ingredientes. Y hay que decirlo, en esta política social decidió eliminar institutos como el inicio del emprendedor en México, lo que tiene que ver con la promoción turística o con el proyecto de ProMéxico. Decidió eliminar esos elementos para mejor ese recurso dárselo directamente a la gente. Lo que López Obrador sabe manejar bien es la política local. Ahí es experto, nadie le pone en duda la capacidad para grillar. Y digamos que ahí es donde más se ha enfocado el gobierno de la Cuarta T. Cuando me refiero a la política local, me refiero a querer cambiar las instituciones. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador? Primero, eliminar los contrapesos naturales. El poder judicial, el poder legislativo, los órganos autónomos. De alguna manera López Obrador ha querido darle un cambio, un giro importante a esta propia dinámica. No está él totalmente buscando hacer un cambio drástico de generar ya una constitución como sucedió en otros países de América Latina. Pero por ahí va. Digamos que su ruta crítica se va encaminando ahí. Hoy podemos ver organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos cooptada totalmente por la propia Cuarta Transformación. Es penoso ver cómo un poder judicial o el poder legislativo están al servicio del presidente como pasaba hace algunas décadas en este país. Y la verdad es que en política local López Obrador ha demostrado tener colmillo político. Domina en las mañaneras la agenda nacional. Ha sabido someter a los gobernadores, a los, otros contrapesos naturales al crear esta figura de los superdelegados. Y ha sabido que él, por la vía económica, por la vía del dinero, puede tener el control político local. La verdad es que si uno suma a que López Obrador tiene un partido, en este caso Morena, que es un partido bastante heterogéneo, compuesto por alianzas y mezcolanzas extrañas que no le ayudan mucho al presidente. Entonces esto hace todavía más complejo el primer año de la Cuarta T. Pero a eso voy con el siguiente punto. ¿En dónde está la oposición? Porque en este primer año de la Cuarta T no hemos visto, salvo por ahí algunas excepciones, un bloque opositor que sea directo y claro con el presidente de la República. ¿Dónde está el PAN? El principal partido de oposición. ¿Dónde está Movimiento Ciudadano? Lo que queda del PRD. Bueno, ¿dónde está el PRI? El PRI, que fue el dueño del sistema, el creador del sistema político mexicano. ¿Dónde están? Están en conflictos internos, viendo cómo se pelean de las migajas del poder. Pareciera que los partidos políticos no han entendido que López Obrador viene con todo, a cambiar todo. Y el ejemplo es la amenaza a incluso desaparecer o modificar al INE a su modo. La verdad es que la oposición pues no está haciendo un papel en el cual motive a la sociedad y ni tampoco haga reaccionar a muchos otros actores. Solamente podríamos identificar dos actores que han sido críticos fuertes del presidente de la República. Coparmex envía por la vía de Gustavo Doyo, su presidente nacional, y el subcomandante Galeano, antes subcomandante Marcos, quien sí ha sido crítico de López Obrador, llamándolo el señor mandón. Salvo estos dos actores, no hemos visto a todo el sector empresarial, a todo el sector educativo, a incluso la propia iglesia o a otras religiones lanzarse a ser críticos constructivos en este primer año de López Obrador. Habrá quien diga, hay que dejar primero que las aguas tomen su camino, que las aguas, este primer año es de prueba, que se asienten, démosle la oportunidad a López Obrador. Pues ya tuvo este primer año. Tiene un Congreso a su modo, con mayoría.
Tiene más de 20 congresos locales donde le pueden ayudar a reformar la Constitución. Tiene un Senado que también tiene mayoría. Tiene el apoyo de los superdelegados. Tiene el apoyo del Poder Judicial. ¿Qué más quiere López Obrador? Tiene, hay que decirlo, una aprobación arriba del 50%. A un presidente con arriba del 50% de aprobación es algo bastante, digamos, útil para establecer políticas públicas. La verdad es que este primer año es un primer año que nos deja muchas reflexiones. En ese primer año López Obrador ha subido el salario mínimo, bajado el IVA en la zona fronteriza, ha abierto los pinos al pueblo de México, ha intentado vender el avión presidencial, le quitó las pensiones a los expresidentes, eliminó la creación del Aeropuerto Internacional de Texcoco y podríamos ir sumando una serie de acciones, haber cambiado la ley para crear los superdelegados, hacer una ley de austeridad o la ley de salarios máximos, o incluso podríamos decir que el propio López Obrador pues echó atrás la reforma educativa, que era de las cosas que había prometido. Y no solamente eso, parte de su narrativa se ha ido estableciendo. ¿Podríamos decir que este primer año López Obrador recibe una calificación aprobatoria? Es una buena pregunta. A mi juicio, López Obrador está reprobando. Y está reprobando porque nos está, como se dice popularmente, sacando el cobre en la recta final. La presencia de Evo Morales e incluso su narrativa de polarización, de división, no está trayendo nada a futuro. La verdad es que está haciendo un conflicto fuerte, calificando a la prensa y a otros actores de conservadores y fifís. Por otro lado, el pueblo sabio que lo acompaña. Esa polarización de López Obrador no es única en el caso de México. Lo hemos visto en otros fenómenos en América Latina. Así empezó Chávez, así empezó Evo, así empezó Correa. Así fueron los Kirchner en Argentina. López Obrador ha buscado echarle la culpa de todo al pasado corrupto. Ojo, que sí existe, que sí existió, que sí abusó, pero quiere meterle un ingrediente extra. Él es el salvador, él es el que puede y únicamente él es el que debe hacer las cosas. Y eso es lo que preocupa. ¿Qué viene? ¿Qué viene para los siguientes años en los que seguirá la administración López Obradorista? En los que ya hay una figura de revocación de mandato, en donde el presidente tiene control de medios de comunicación y donde los organismos autónomos cada vez están más sujetos a su voluntad. Podemos esperar prácticamente 4 escenarios fundamentales. Una oposición desvertebrada y una 4T triunfadora. Un segundo escenario, una 4T triunfando y una oposición organizada. Un choque de trenes. Otro elemento, el fracaso de la Cuarta Transformación y el fracaso de la oposición. Y eso también es un escenario terrible. Y el otro, el fracaso de la 4T y la reorganización de la oposición. La verdad es que esos escenarios pues son escenarios viables, pero aquí viene la reflexión. ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Van a seguir con la misma dinámica? ¿La sociedad va de alguna manera a interactuar más? El peor de los escenarios es que no se dé ningún cambio real y esto provoque la apatía de la gente, que no cree en las instituciones, que no cree en los partidos políticos y que pareciera que no cree en un futuro mejor. Recuerden que pueden escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche aproximadamente en 90.5 Grupo Imagen, tercera emisión con Esteban Arce. Y también les invito, ya estamos ahora pues en la plataforma de Radio Anáhuac con un programa de cápsulas de podcast que se llama Realidades y Coyunturas, en los cuales pueden ustedes bajarlas en varias plataformas, especialmente Spotify, descargar ustedes
pues estas cápsulas que son audio, donde pueden escuchar comentarios de temas en específico, igual coyunturales.